Damos la bienvenida entonces en este tercer congreso a Jorge Camargo de la Universidad Antonio Nariño, quien nos comparte la conferencia Big Data. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en aprendizaje computacional, procesamiento de imágenes y Big Data. Realizó actividades de investigación en la Escuela Politécnica Federal de Lausana para el Departamento de Ciencia de la Policía Científica de Suiza y actualmente es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño y CEO de la compañía Big Data Solutions. Damos la bienvenida entonces a esta conferencia y le recordamos que tiene 1 hora para su exposición y al final preguntas y respuestas. Bienvenido. Muy buenos días. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por la invitación. Es muy importante estar aquí, dado que considero pues que el compartir conocimientos desde diferentes áreas de conocimiento es fundamental y hace la diferencia muchas veces en tan solo uno a veces escuchar sobre lo que otra persona está trabajando, quizás me da ideas y viceversa para tratar de resolver problemas que están dentro de mi propio dominio de los problemas que yo estoy trabajando. Entonces muchas gracias por la invitación. La charla que les quiero compartir hoy es acerca de Big Data, uno de los temas que quizás está sonando más en tecnología hoy en día y para el cual también se genera demasiada especulación. Finalmente muchas personas hablamos de Big Data, pero no se tiene claro finalmente qué es. Yo quisiera compartirles hoy lo que es mi perspectiva, que por supuesto no considero que sea la correcta, sino simplemente es mi perspectiva y quiero compartirles mi trabajo. Bueno, actualmente trabajo en la Universidad Antonio Nariño, soy decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y en mis ratos libres hago empresa, tratando de conectar todos estos temas de la academia con el mundo real. Bueno, eso como que no va a funcionar. No, ya sé qué pasó. Muy bien, esta es la agenda que quiero mostrarles. Entonces, una perspectiva de Big Data desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista científico, que no necesariamente digamos se interrelacionan directamente. Quisiera mencionarles algo de lo que está detrás de Big Data y es algo que se conoce como reconocimiento de patrones. Bueno, vamos a tratar unos conceptos de alguna manera homologados en lo que es reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Y entonces quiero mostrarles acerca de esa perspectiva. Algo muy importante y es los tipos de datos de Big Data. O sea, realmente ¿qué es eso de Big Data? O sea, datos, pues todos en general nosotros lo tenemos desde nuestro mismo computador, pero también lo accedemos desde la nube. Y bueno, ¿y qué es eso de Big Data? Entonces quisiera contarles como esas características que se tienen para algo que lo podamos llamar así, Big Data. Algunos proyectos de investigación, algunos proyectos en la industria y bueno, y al final quisiera pues plantear algunas reflexiones acerca de todos estos temas. Muy bien. No me funcionó. Bueno, ¿y qué es esto de Big Data? Aquí hay un par de definiciones que me parecen interesantes, sin embargo hay varias. Y básicamente lo que dice Gartner es
el orden de magnitud de los datos cambiaron, ¿sí? Ya no estamos hablando de tan solo unos gigabytes, sino estamos hablando de petabytes, zettabytes o yottabytes, que son las máximas unidades de información que hoy mismo estamos viviendo. Pero de hecho estaba leyendo en este momento que ya estamos celebrando los primeros 25 años de la World Wide Web, es decir, de Internet, y sucedió tan rápido, es decir, es nuestro principal medio de comunicación, y casi que estamos generando en el último año todo lo que se ha generado en toda la historia de la humanidad en datos, ¿sí? Es decir, en tan solo un año. La cosa realmente es impresionante. Entonces, básicamente lo que nos dicen, simplemente pues cambió el orden de magnitud a lo que estábamos acostumbrados, y eso pues ya resulta un reto. Forbes entonces menciona que es un conjunto de avances tecnológicos que me permiten de alguna manera manejar, procesar, analizar grandes volúmenes de información que se generan a una gran velocidad. Entonces, fíjense que aquí aparecen unas palabras que son claves, ¿no? Velocidad, volumen. Y bueno, miremos un poquito más en detalle entonces qué significaría esto. Esta es una gráfica que quizás han visto ustedes en algunas otras presentaciones de Big Data, y se conoce como las 3 V's que caracterizan algo que pudiéramos decir que es Big Data. Entonces, primero que todo, el volumen, lo que acabamos de hablar, estamos hablando de unos grandes dimensiones como tal de nuestros datos, estamos hablando de terabytes, zettabytes, yottabytes. Bueno, quisiera simplemente recordar qué significa una de esas expresiones. El bit es la mínima unidad de información en la cual podemos almacenar un 1 o un 0. Después viene el kilobyte, después viene el megabyte, después del megabyte viene el gigabyte, ¿sí? De hecho, en sus celulares ustedes tienen por el orden de gigabytes de memoria, ¿sí? Entonces es muy normal que en su celular tengan 4 gigabytes, ¿verdad? Bueno, pero por ahí pasó hace rato toda esta historia. Después del gigabyte, entonces viene el terabyte, ¿sí? Y cada uno tiene 1024 veces el anterior, ¿sí? Después del gigabyte viene terabyte, petabyte, zettabyte, yottabyte. Entonces fíjense que cada vez es 1024 la unidad anterior. Entonces esto es una cosa realmente grande. Y uno diría, bueno, pero yo creo que voy a tener tanta información, ¿no? Si ustedes miran en sus computadores, seguramente ya están por el orden de 1 terabyte. Es muy probable con sus películas y sus cosas. Es muy normal tener 1 terabyte. De hecho, quizás ustedes en sus casas tengan discos duros de, por ejemplo, 2 terabytes. ¿Sí? Lo cual, digamos, hace 5 años era impensable, es decir, ni siquiera un servidor de los más potentes tenía terabytes, ¿sí? Entonces esto crece a una gran velocidad. Entonces ese es el otro concepto, y es que normalmente los datos se producen muy rápidamente, y estamos hablando de algo del concepto de streaming. Se produce muy rápido, y sobre esos datos que se producen en línea, pues nosotros tenemos que de alguna manera actuar. Por el otro lado, la otra V tiene que ver con variedad. Estábamos acostumbrados a manejar y nos sentíamos muy felices los tecnológicos, los que trabajamos en departamentos de tecnología, pues porque aprendimos de las bases de datos, y en las bases de datos estructurábamos muy bonita la información. Hablábamos del modelo entidad-relación, en donde esas bases de datos nos permitían hacer consultas con lenguajes como SQL, y que muy fácilmente, a partir de una consulta muy bien definida, me traía datos de manera exacta. Eso cambió. Es decir, esos datos que teníamos muy estructurados, muy bonitos, pues empezaron a cambiar. Ya no son de esa estructura tan definida, sino empezaron a aparecer videos, empieza a aparecer imágenes, información de redes sociales, que de hecho ya almacenarlo en una base de datos tradicional ya no es viable. Y esos lenguajes con los cuales aprendimos a traer los datos, esos lenguajes dejaron de serme útiles. Entonces la tecnología que teníamos para procesar esa información, pues realmente ya no nos servía mucho. Entonces vemos diferentes tipos de información, social media, transacciones en línea. Cada vez utilizamos más nuestro celular para hacer transacciones, no solamente transacciones con nuestros bancos, sino transacciones con diferentes medios de compra. eBay, Mercado Libre, que de hecho es una de las tiendas que más estamos utilizando para comprar cosas. Redes de sensores, hablamos también de Internet de las cosas. Ya nos salimos del celular. Quizás ustedes
estén conectados en este momento con más de un celular, algunos tendrán ya un reloj inteligente que también está conectado a su celular. En sus casas ustedes ya no solamente están conectados desde su computador de internet, sino quizás ya están conectados a otros dispositivos como su televisor. En un futuro muy próximo ya van a tener por ejemplo, su nevera. Ya hay neveras que vienen con sistema operativo, contiene aplicaciones que me permiten, por ejemplo, determinar si un alimento va a perecer prontamente y me mande una notificación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cosas y vamos a llevar en nuestro cuerpo varias cosas conectadas a internet y quizás cada una con una dirección IP, que es como ese numerito que identifica las cosas en internet. Entonces fíjense que vamos a tener muy pronto una cantidad de dispositivos conectados a internet generando muchísima información. Ok, y normalmente ese tipo de información, como les decía, tiene una estructura compleja. Vamos a mencionar, a generalizar que toda esa información, yo lo trabajo principalmente en el dominio de la multimedia, y cuando hablamos de multimedia pues hablamos acerca de texto, video, imágenes y ese tipo de información. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Les comentaba al iniciar la charla que el término, vamos a de alguna manera tratar el término de Big Data como con base en algunos otros términos que ya existían. Esta es una herramienta que ustedes fácilmente pueden acceder desde su motor de búsqueda, se llama Google Trends, en el cual ustedes colocan términos que quisieran saber qué tanto se consultan en los motores de búsqueda, principalmente pues en Google. Y hice este ejercicio para esta presentación, quise mostrarles cómo este concepto cada vez más se está buscando en internet, la gente está más interesada en conocerlo. Entonces miremos a Big Data. Big Data pues es esta curva que aparece en azul. Por aquí tenemos un detonador más o menos en el año 2012, el cual fíjense cómo empieza a crecer de una manera muy importante. Es decir, la gente cada vez busca más en internet acerca del concepto, pero conceptos más tradicionales como Machine Learning, aprendizaje computacional, que básicamente es ese conjunto de técnicas en las cuales el computador aprende como si fuera un cerebro a reconocer cosas. Fíjense, Machine Learning pues digamos en la historia ha existido desde mucho antes que el término Big Data. Y digamos que ha venido también de alguna manera creciendo un poquito en número de búsquedas. Términos más conocidos como minería de datos, fíjense cómo vino cayendo, es decir, estamos hablando de aquí ya de hace una buena cantidad de años y cómo fue cayendo poco a poco. Y por otro lado, análisis de datos, ¿sí? Data Analytics pues es un concepto también que de alguna manera está muy relacionado con lo que es Big Data y Machine Learning, pero ellos cayeron en popularidad. Entonces, sin embargo, cuando uno mira y bueno, y eso de Big Data, pues finalmente es un conjunto de técnicas, un conjunto de tecnologías que permiten hacer Machine Learning, Data Mining y Data Analytics. ¿Sí? Lo que pasa es que el orden de magnitud cambió, los datos ahora ya no los puedo tener solo en mi computador, sino quizás tengo que tenerlo en miles de máquinas para poderlos analizar. Muy bien. Bueno, y el detonador de Big Data, pues hubo un fenómeno ahí político. Big Data, este gran conjunto de datos, sí, es cierto, en los últimos años ha venido creciendo de manera exponencial, pero hay muchas áreas de conocimiento que vienen desde atrás trabajando con grandes datos. Por ejemplo, en el CERN, en donde está ese acelerador de partículas en Suiza, pues cada que hacen esa simulación y estrellan como tal estas partículas, eso genera una gran cantidad de irradiación y a su mismo tiempo pues hay una gran cantidad de sensores que están capturando esa información. Eso sucede hace muchos años, o sea que el concepto de Big Data y gran cantidad de datos existe desde antes. Lo que pasa es que por el orden de 2012 el gobierno americano decide dedicar una muy buena cantidad de su presupuesto, más o menos como el dinero que dedicaron para la creación de internet, para Big Data. Es decir, vamos a poner todo este dinero en algo así como Colciencias y vamos a permitirle que tanto las universidades como la industria participen en convocatorias y todo este dinero se lo vamos a asignar para que investiguen sobre Big Data porque como que eso es muy importante.
Bien, y pues estaban tan convencidos del tema pues que de hecho Obama en su administración tiene empresas de Big Data que están haciendo estudios sobre la población, sobre todo lo que hablamos en internet, bueno, particularmente lo que hablan ellos en las elecciones, de tal manera que llegan de manera muy dirigida, muy específica a resolver problemas para quienes lo necesitan, es decir, hacen campañas políticas en las cuales saben exactamente qué dulce darle al que quiere ese dulce, ¿sí? Entonces ya no son campañas políticas en donde a fuerza bruta vamos y entregamos vamos y los invitamos a toda la gente a ver quién llega, damos alguna charla, eso no, van exactamente para cubrir determinadas necesidades. Entonces han tenido muy claro como tal que los datos los datos y la información que se genera a partir de los datos realmente es el poder. Entonces quien tiene el poder es el quien tiene acceso a la información de manera oportuna. Muy bien, de hecho pues aquí en esta ilustración ustedes se darán cuenta, esto por ejemplo es algo que hicieron con Big Data para las elecciones en Estados Unidos. Se tenía algo, digamos, se imaginaba que este iba a ser la intención de voto y realmente el sistema de Big Data que ellos tenían les dio esto. Solamente tuvieron un error apenas por aquí en uno de sus estados, es decir, fíjense la exactitud como tal de la predicción. ¿Y cómo lo hacían? Con base en la información de todos los ciudadanos, de lo que hablan en redes sociales, de lo que, bueno, toda la información que tiene como tal Estados Unidos. Muy bien. Bueno, esta es una gráfica, la llaman los ciclos, es una gráfica de Gartner, estos grandes de tecnología que están analizando lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. Fíjense, bueno, ¿y de qué trata la gráfica? Básicamente lo llaman como los ciclos de la tecnología. Entonces fíjense cómo una tecnología empieza a aparecer, empieza a avanzar hasta un punto en el cual alcanza su máximo pico de visibilidad y cae en la desilusión, ¿sí? Es decir, ella se infla tanto las expectativas que en algún momento empieza a caer y puede llegar hasta este llano de la desilusión y luego puede pasar por diferentes procesos de maduración y, por ejemplo, llegar y quedarse en el mercado, como también puede quedar y morir. Por ejemplo, Big Data en ese momento está ubicada por acá. Fíjense cómo Big Data empieza a aparecer como uno de los términos interesantes y de las tecnologías sobre este lugar. Y hay diferentes tipos de tecnologías que estaban en ese momento. En 2012, Big Data, fíjense que, perdón, en 2014 ya aparece en este lugar, es decir, estuvo en las máximas de las expectativas y empieza a caer, ¿verdad? Al igual que otro tipo de tecnologías. En 2015 ya no está. Y la pregunta es, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo así? Si ya todo el mundo está hablando de Big Data, ¿cómo así que Gartner dice ya no está? Entonces Gartner dice, no, esto se está especulando mucho de esto, de lo que trata Big Data. Realmente vamos a hablar de Machine Learning, que es el concepto tradicional, la curva que yo les mostré, que siempre se ha mantenido un concepto mucho más general. ¿Sí? Realmente fue sorprendente a los conocedores de tecnología y esto pues no les gustó mucho el hecho de que saliera algo que hasta ahora está tratando de llegar a la industria. Entonces, ¿por qué sale? Y básicamente pues lo que hace Gartner es decir, miren, realmente estamos hablando de Machine Learning. ¿Y qué es Machine Learning? Inteligencia computacional. Bueno, simplemente para mostrarles a grosso modo un flujo de trabajo de lo que es Big Data. Esto tan solo es una ilustración, no significa que lo que les voy a mostrar aquí es un pipeline para seguir Big Data, pero digamos que esto es lo que convencionalmente se encuentra. De hecho, este flujo de trabajo viene muy heredado de un proyecto de minería de datos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿y en qué consiste? Tenemos en una primera parte una extracción, un proceso de extracción de datos de las diferentes fuentes de información. Aquí ya no hablamos solo de los sistemas de información de una compañía, ¿sí? En donde está el CRM, el ERP, sino ya estamos hablando, quizás vamos a traer información de YouTube, vamos a traer información de los periódicos en la web, vamos a traer información de redes sociales, de Facebook, Twitter. Luego, entonces tenemos algunas herramientas tradicionales para almacenar nuestra información, ¿sí? Información estructurada. Entonces sigue funcionando SQL como lenguaje principal de extracción de información de las bases de datos. Él no va a desaparecer.
Algunos de hecho también se confunden y algunos proveedores de tecnología tienden a confundir a las empresas o a las entidades diciéndole que esas bases de datos que tenían y que ya han comprado y que invirtieron cualquier cantidad de dinero ya no sirven, ahora todo es Big Data. ¿Sí? Ahora son las bases de datos no SQL. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, nuestros sistemas de información tradicionales siguen funcionando perfecto y muy bien en las bases de datos tradicionales. ¿Sí? Y no hay razón por la cual yo tenga que moverme a las tecnologías Big Data para algo que me funciona muy bien. De hecho, los motores de bases de datos funcionan desde hace mucho antes que Internet. ¿Sí? Y han evolucionado y funcionan muy, muy bien. Ok. Pero por otro lado, definitivamente toda esa información que es no estructurada, sí necesitamos almacenarla en bases de datos pues que no son estas. Es decir, el orden de magnitud y la variedad de información no me permite almacenarlas en una base de datos tradicional, entonces utilizo una base de datos, la vamos a llamar una base de datos no SQL, o sea, no está basada, no solamente soporta SQL, sino soporta realmente otros tipos de lenguajes para esa información no estructurada. Y de estos hay una muy buena cantidad de bases de datos. Todos los días aparecen nuevas bases de datos. Recuerdo hace unos 3 años me invitó la alcaldía en Bogotá a dar una charla de Big Data en el Día Internacional de Internet y alguien en el público levantó la mano y dijo: yo tengo un amigo que está haciendo una base de datos no SQL. Yo pensé que era una broma. ¿Sí? Al finalizar la conferencia volvió y me contactó y me dijo: es que yo de verdad tengo un amigo que está haciendo una base de datos no SQL. ¿Cómo así? Efectivamente me contacté con esta persona y tiene un proyecto de software libre en el mundo en donde hay muchas personas de todo el mundo y están trabajando sobre una base de datos que resuelve un problema particular para unos tipos de datos particulares. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está tan emergente el tema que cada vez aparece más tecnología y de hecho hasta los colombianos estamos haciendo tecnología para eso. Ok, después entonces tenemos los datos almacenados en las diferentes bases de datos y utilizamos entonces una buena cantidad de herramientas. Aquí el protagonista grandísimo es Apache. Apache Foundation es una organización sin ánimo de lucro a nivel mundial que promueve el uso de software libre para hacer diferentes cosas. Lo encontramos desde en sus computadores, seguramente ustedes tienen varios trozos de código de Apache. Bien, entonces Apache generó algo que llamó Hadoop y básicamente es un entorno que permite hacer computación distribuida. Como aquí tenemos tantos datos, entonces de hecho no servía para procesar esta gran cantidad de información cuando empezaron a indexar la web y para crear los motores de búsqueda. Se necesitaba de alguna manera un sistema de archivos en donde se almacene que no es el tradicional. ¿Sí? Entonces inventaron su propio sistema de almacenamiento de archivos. Al mismo tiempo, un sistema para poderlos distribuir en miles de máquinas para poderlos procesar. Imagínense si le ponen a uno la tarea, vamos a indexar la web, todas las páginas web del mundo, pues digamos, uno no va a pensar en trabajar en un solo servidor, en unos cuantos servidores, van a necesitar miles de máquinas corriendo cada uno o un pedacito accediendo a un pedazo de información e indexándola. Y luego otro conjunto de nodos tratando de alguna manera construir la versión final de las estadísticas o la tarea que yo vaya a hacer. Entonces Apache produce como tal